Bienvenido a tu nueva clase virtual. Nueva clase virtual. Dentro de los factores que intervienen dentro de la iniciación de la lectoescritura, encontramos el factor madurativo. ¿Para qué nos servirá un factor madurativo? Para que un niño sea capaz de iniciar el aprendizaje de la lectoescritura, que debe estar maduro, es decir, debe de estar preparado. ¿Para qué? Para enfrentarse a los nuevos retos que a partir de ahora se le van a ir presentando. También tenemos que la maduración para el aprendizaje es el momento en el que el niño está preparado para aprender con facilidad, porque muchas veces cuando nosotros queremos como docentes, específicamente del nivel de educación preprimaria, que un niño nos aprenda a leer, a escribir y a hacer todas las partes que pues propiamente son parte positiva en su aprendizaje, pero ¿cómo vamos a exigir algo entonces que nosotros ni siquiera nosotros mismos hemos comprendido? ¿Cómo es de que se llega a esta fase y cómo es de que se inicia el proceso con ellos para dar el paso a la lectoescritura? El momento óptimo para el aprendizaje de la lectoescritura no tiene directa con la edad cronológica. ¿Por qué? Porque el niño va creciendo. La edad cronológica sería ¿qué? Que cada 12 meses él cumple un año. Pero con la edad madurativa, donde la edad cronológicamente puede oscilar entre los 4 y 8 años de cada caso. Es decir, que entonces nosotros estamos viendo la parte de aquí del proceso del cual los niños, van a poder desarrollar las destrezas, las habilidades, pero conforme a su año del proceso madurativo. Si hablamos de madurez física, intelectual, nos vamos a dar cuenta que es un proceso totalmente diferente. Algunos chiquitos maduran antes que los otros, es decir, está comprobado biológica y científicamente que pues nosotros por naturaleza con las niñas desarrollan antes que los niños. Entonces, no digo que sea un área de dificultad para poder trabajar esta parte específica, sino al contrario, es una parte en la cual nosotros podemos ir cambiando del momento a momento para que los niños vayan construyendo y construyendo los nuevos aprendizajes y los nuevos conocimientos que ellos vayan adquiriendo, ¿verdad? Entonces, es parte de la lectoescritura que el primer punto sea el proceso o el factor madurativo, que ellos ya hayan completado esa parte de la madurez y que ellos ya hayan establecido en sí la parte positiva de la madurez, que ya hayan alcanzado el récord y que también ya hayan ellos desarrollado las habilidades motrices en cuanto a la lectoescritura antes. Como decía alguien, ¿verdad? No vamos a tirarnos a nadar si nos vamos a ahogar o no sabemos nadar. Es cierto, hay cosas que se aprenden así, pero en cuestión de la lectoescritura no podemos decir lo mismo porque es un proceso totalmente diferente. Entonces vamos a ir con la siguiente parte, que son los factores lingüísticos. Y para esto, pues, vamos a ver la siguiente lectura. La lectura y escritura son actos lingüísticos complejos, porque simbolizan de manera abstracta la realidad a través de un código alfabético convencional. ¿Cuál es este código alfabético? Nosotros tenemos, nuestro principal código sería que nosotros no sepamos el alfabeto de inicio a final en el orden establecido, pero también vayamos comprendiendo la parte en donde nosotros vayamos enseñándole al niño cómo es cuál es el nombre, el sonido y el trazo. Entonces ya venimos a asociar lo que enseñamos en una clase anterior, ¿verdad? Entonces es parte de que los chiquitos puedan ver esto como no solamente nosotros como los niños, sino nosotros como docentes, quienes somos las personas que vamos a estar al frente, pues que vean ellos este complejo como parte de. Cuando el niño aprende a hablar, intuitivamente adquiere los conocimientos fonológicos, sintácticos y semánticos, de fonos, de pronunciación, de reproducción, de escritura y también de cómo nosotros vamos a ir estructurando las palabras que le vamos a ir enseñando a los niños. Nosotros como personas adultas ya, pues quizá en nuestro tipo de madurez o en nuestra etapa de madurez ya llegamos a conocer la parte que es la más esencial de cómo poder compartir
la parte de los elementos de una comprensión lectora. ¿Por qué? Porque si nosotros partimos de lo difícil a lo fácil, nunca va a funcionar. Tenemos que ir siempre desde la primer gradita hasta la última. Pero con la instrucción educativa, adquiere las reglas de la fonología y la sintáctica y la gramática. Cuando hablamos de estas tres palabras, queremos decir entonces que no solamente va a estar la parte del aprendizaje significativo de las consonantes, la lectura o de una sílaba o de la unión de una sílaba o una trisílaba. Al contrario, cuando aprendemos entonces nosotros la parte gramática, quiere decir que nosotros lo vamos a saber ver, leer, ejecutar y reproducir. Entonces, seguimos con la siguiente parte. Los procesos lingüísticos se inician a lo largo del nivel inicial y se van desarrollando entre el primer y tercer grado del nivel de educación preprimaria. Los chiquitos empiezan comúnmente a aprender en la parte abstracta de todo lo que nosotros podemos ir comprendiendo, desde seriar hasta hacer bolitas de papel de China, clasificar, moldear, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que dentro del proceso, por ejemplo, como dice aquí, va del primer al tercer grado del nivel de educación preprimaria, pues ya vamos viendo nosotros también cómo estos factores lingüísticos son los que se van desarrollando en ellos. Quizá vamos a darnos nosotros cuenta porque el chiquito cuando llegó le costaba hablar o le costaba relacionarse. En el grado número 2 del nivel de educación preprimaria, pues ya va desarrollando nuevas habilidades. En el grado número 3, pues ya específicamente él tiene que ir conociendo ya que es la lectoescritura, practicándola, hablándola y también puede ir desarrollándola, ¿verdad? Entonces es parte del proceso del factor lingüístico. También tenemos los factores físicos. En el caso de la lectoescritura es necesario contar con una integridad visual, auditiva, motora, funciones primordiales para leer y escribir. Es decir, tenemos que buscar nosotros entonces la motivación para que el chiquito quiera aprender o quiera despertar en él, en sí mismo, el gusto por la lectura. Hay chiquitos que sí la despiertan y quiere decir que es un gran avance entonces, porque usted preparó en el proceso madurativo, usted preparó al niño para que él fuese aprendiendo de una mejor forma y para que él fuera despertando el gusto por la lectura. Es decir, cuando ellos todavía no aprenden a leer, ellos miran que todos son frijolitos, rayitas o bolitas en un libro de un texto, pero cuando ellos empiezan a despertar el gusto es por medio de la reproducción de imagen. Es por eso que si vemos esta imagen, pues el factor físico influye mucho. Cuando hablamos de físico es todo lo que podamos tocar, sentir, palpar. Y pues propiamente en el nivel de educación preprimaria es necesario conocer este factor y poder aplicarlo. ¿Para qué? Para que el chiquito pueda ir despertando su gusto por la lectura y también por la escritura, porque entonces él ya no solamente va a querer, sí, en párvulos 1 y 2 tienden a que ellos quieren ver figuras, quieren leer las figuras, reproducir las figuras, pero en el nivel de educación preprimaria, en su etapa 3, que son 6 años, ellos ya no quieren saber de dibujitos que ellos puedan leer. Al contrario, ellos quieren saber qué es lo que dice ahí. Mayormente, pues, esto se despierta en un 70% de los niños. El otro 30%, pues usted lo va a ir despertando con cada una de las habilidades, destrezas que usted misma posee y asimismo con la creatividad que va a ir usted teniendo para poderles ir enseñando a los chiquitos qué es lo que quiere darles a conocer, ¿verdad? Muy bien, vamos a ir con los factores sociales. ¿En qué influyen los factores sociales? ¿O para qué o cómo van a influir los factores sociales dentro de la lectoescritura? Se refiere a las características del medio ambiente al que el niño pertenece y a las características familiares. ¿Por qué nos dice entonces que el niño se va a ir desarrollando conforme al factor social? O la lectoescritura es parte del factor social. Porque entonces nosotros, como hablamos nosotros, las personas nativas y residentes de San Marcos, no hablan las personas del altiplano, ¿verdad? Entonces él va a querer hablar y desarrollarse o darse a entender y que se comuniquen con él conforme al lenguaje en el cual él se ha devenido desarrollando. Entonces es muy importante que nosotros podamos enseñar conforme al nivel y asimismo conforme al factor social en el cual se desenvuelven los chiquitos.
Seguimos. ¿Las cuales son las que determinan la calidad del aprendizaje? Cuando hablamos de calidad no quiere decir que nosotros vayamos a tener los mejores instrumentos para enseñar. Sí es parte de, pero tampoco les voy a hablar de una infraestructura, no les voy a hablar de los mejores libros. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de la calidad del aprendizaje, entonces estamos viendo qué técnicas, qué materiales, qué recursos va a utilizar usted para que el aprendizaje sea mejor y pueda llegar directamente a la percepción y al entendimiento de los niños. Seguimos. Ya que la familia y el medio colaboran favorablemente o desfavorablemente con el desarrollo madurativo. Es decir, cuando el chiquito viene muy mimado de casa y le dicen, le hablan siempre como bebé, no esperemos nosotros entonces que el niño no quiera ser tratado de la misma manera en el colegio o en la escuela. ¿Por qué? Porque entonces el niño se va a acostumbrar a que toda la vida el nene, toda la vida es diminutivo. Y hay chiquitos que no desarrollan entonces la lectoescritura. ¿Por qué? Porque expresan lo que oyen y porque expresan las palabras o las escriben como las hablan. Un dato muy importante es de que nosotros podamos despertar en ellos ya el proceso madurativo en decirle, bueno, usted ya no es un bebé, usted ya no es una nena, sí, es un niño, es una niña, pero ya no toma pachita, algunos que sí, pero debemos de aprender nosotras la didáctica y la estrategia para poder abordar esos temas específicamente en el aula y tratar no solamente con los niños, sino con los padres. Miren, en todos los procesos de educación, tenemos que ver nosotros entonces qué es lo que pasa con los chiquitos. Si es en realidad que el niño se quiere portar así, o de veras que papá y mamá quieren no dejarlo de consentir nunca y es toda la vida su bebé, es toda la vida su nene, su nena, y en dónde está el nenito, en dónde está la nenita, en dónde está la totatola, y todo es diminutivo. Entonces, no, tenemos nosotros que lograr, y esto, ¿cómo lo vamos asociando? Yo lo asociaría desde el primer día en que yo conozco a mi estudiante. Es decir, cuando yo veo que el chiquito llega, maeta, pero no es porque él quiera decir maeta, sino al contrario, porque en casa siempre se le ha rodeado de una manera que puede ser favorable o desfavorable. Cuando nosotros mimamos mucho a los niños, ellos no van a querer despegarse del lazo familiar. No digo que de una vez los vayamos a sacar del proceso familiar o del lazo familiar, sino al contrario. Tenemos nosotros que ser las personas, las primeras, quienes logremos en el niño el verdadero sentido de poder encontrar ese factor de madurez, que ellos puedan alcanzar nuevas metas, nuevos objetivos, podemos cumplir nosotros también con las competencias y los indicadores de logro que nos dicen, pues, de que debemos desarrollar el lenguaje. Y asimismo, pues también tenemos que tomar este factor social, no solamente como algo negativo, al contrario, es algo positivo. Hay algunos chiquitos también, así como hay niños mimados y sobreprotegidos, hay niños que a ellos, no digo que no los quieran ni que no los protejan, pero hay niños a quienes sí les hablan ya como lo que son, como unos niños serios, y pues también ya les van diciendo las palabras constructivamente como son, y eso es muy bueno. Entonces, hay chiquitos que van a llegar a la escuela que hasta ya saben palabras más técnicas que nosotros mismos. Entonces, es la parte de la maduración que se va dando. Por ejemplo, como dice aquí, ¿verdad? Puede ser desfavorable o puede ser muy favorable. Entonces, mucho cuidado y mucho ojo con esto. No crea que porque son niños de 4, 5 y 6 años, ellos no saben lo que usted está hablando. Al contrario, ellos saben perfectamente y hasta más. Algunos se han despertado por las caricaturas que ven, por los videos, que esto, que lo otro, porque simple y sencillamente papá y mamá se han encargado de que ellos lo puedan poseer, pero puedan comprender lo que ellos hablan, ¿verdad? Entonces, tenemos nosotros que ver aquí y tener mucho cuidado con lo que estamos hablando, con lo que estamos haciendo y con el proceso de la lectoescritura. Esto va a ser muy favorable y de manera positiva, porque entonces nos damos cuenta también que va surgiendo la evaluación, no solamente en cómo nosotros lo vamos a ir creando, sino al contrario, ¿verdad? Cómo lo vamos a ir reproduciendo y queriendo que los chiquitos pues puedan ir aprendiendo. Muy bien, vamos con el siguiente, que son los factores emocionales. La madurez emocional es determinante para el desempeño del niño en el primer año escolar. Cuando nosotros hablamos del factor emocional,
quiere decir que entonces ya no todo va a ser basado en caricatura. Como hablan los de las caricaturas, no hablamos nosotros los niños. Es de llevarlos a una realidad y es de sacarlos del mundo en donde ellos quizás se han involucrado o se han encerrado, se han metido en esa cápsula, en ese mundito. Pero como dice aquí, ¿verdad? Al momento de ingresar a la escuela, es necesario que el niño se encuentre emocionalmente equilibrado y que logre ser el individuo autónomo e independiente. Porque si no, toda la vida va a estar atrás, atrás, atrás de usted. Va a querer hasta que le saque el lápiz de la mochila. Y tenemos que lograr la independencia, tenemos que lograr mucho esa parte emocional que vaya bien con una estabilidad al 100%, porque entonces cuando nosotros querramos llamar la atención o cuando nosotros querramos poder corregir al niño o al contrario, enseñarle cosas nuevas, es aquí donde el chiquito quizá en casa no me tratan así y se ponen a llorar. En casa no me dijeron esto y así que yo no lo hago y se ponen a llorar. Porque estos factores emocionales van a repercutir en lo mismo de la lectoescritura, como lo hablábamos en la diapositiva anterior, ¿verdad? Tenemos esta parte entonces que como en casa le hablan como bebé, siempre él va a querer que en la escuela le hablemos como bebé. Y ya cuando usted no le hable como bebé, como Juanito, como Pedrito chiquitito, pues entonces va a colocarse a llorar y en un estado emocional que usted no va a poder controlarlo, ¿verdad? Entonces tenemos que ser nosotros esa parte del equilibrio y creando asimismo las estrategias, los métodos en los cuales pues, nosotros vamos a ir calmando este sentido en parte positiva en los chiquitos, ¿verdad? Entonces es parte del proceso y del aprendizaje. La timidez, la baja autoestima, la tensión nerviosa, la inquietud son factores que perturban el aprendizaje. ¿Por qué debemos nosotros de pasar siempre, todo lo enlazamos? Yo siempre les he dicho, la ficha psicopedagógica, el estudio de casos es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotras ya podemos comprender este tema. Imagínense, yo le hablo abiertamente porque usted ya está en el proceso de formación. ¿Qué le digo? Le falta una mínima parte para poder ser una profesional ya reconocida y trabajar en el proceso. ¿Qué pasa si emocionalmente yo no estoy bien? Entonces, ¿qué es lo que espero transmitir? Porque hay niños, miren, hay niños que son muy tímidos, que nunca hablan, que hay que sacarle las palabras con un Tortrix, con una cucharita, con un yogurt o yo qué sé. Hay que sacarle las palabras. ¿Por qué? Porque son muy tímidos y a veces la timidez trae retraimiento, que les permite que no aprender nada, porque como el niño es tímido, toda la vida va a estar con esta posición y tirado sobre la mesita y no va a querer aprender nada. Entonces, cuando el niño es muy tímido, esto tiende a que él sea muy retraído y el proceso de aprendizaje no llegue a donde nosotros queremos. Es necesario ir uniendo los puentes entonces de los factores emocionales. La baja autoestima. Hay chiquitos que pues ellos porque ven que Marquitos es más gordito que el otro, o que porque uno es colocho y el otro no, o que porque uno llevó refacción y el otro no. Hasta por esto, miren, hay repercusiones en el aprendizaje. Entonces, resulta que hoy fueron a la escuela, pero como Marquitos llevó un sándwich mejor que el mío, pues yo mañana ya no quiero ir a estudiar. Y la autoestima ya viene deteriorándose. También dentro de ellos existe el bullying, puede existir el bullying. Y esto desarrolla un tipo de aprendizaje emocional negativo. ¿Por qué? Porque entonces él no va a llegar a aprender absolutamente nada, por miedo, por retraimiento o porque su autoestima está muy baja. La tensión nerviosa y la inquietud. Cuando hablamos nosotros de tensión nerviosa es de que a los chiquitos, hay chiquitos que no se les puede decir nada porque empiezan a tirar cuadernos, libros y explotan y se ponen a llorar. Entonces, también afecta, porque ¿qué pasa entonces si usted le enseña el trazo de la vocal A a los chiquitos? Y por ejemplo a Juan Diego, pues no le salió el trazo como a Jacqueline. Entonces Jacqueline dice, a mí sí me salió el trazo, o yo sí copié bien el trazo. Pero ¿qué pasa con Juan Diego? Él se pone a llorar y empieza con una crisis nerviosa de inquietud y empieza a tirar todo lo que se le encuentre en el camino, todo lo que él pues pueda ver y va a empezar a reprocharse. Entonces viene aquí no solamente la tensión, sino la baja autoestima y tiende a que el niño ya no sabe cómo reaccionar,
si reír, llorar o qué es lo que puede hacer. Entonces es muy importante, miren, ya les digo, en todos los niveles de educación y en todos los ámbitos educativos es necesario saber controlar las emociones de los niños. Quizá no para tenerlos toda la vida así bien retraídos y siéntese y como militares, al contrario, no ese es el punto, sino es la atención que usted le va a dar y la motivación que usted le va a dar a estos factores emocionales. ¿Cómo es de que puede cambiar a un niño reprimido o retraído o tímido o con baja autoestima, a un niño nervioso o de inquietud? ¿Por qué? ¿Cómo lo puede hacer? Vamos a ver algunas estrategias de cómo poder cambiarlo y estoy segura de que ustedes también están viendo esta parte en el curso de psicopatología, en donde están viendo cómo poder tratar con niños de caracteres así, pues, ¿verdad? Con necesidades especiales. No crea que porque solamente a un niño le hace falta un bracito, pues ya tiene necesidad especial. No, o solo él necesita adecuación curricular. Al contrario, podemos hacerlo con todos. Ya se da cuenta. También este factores de la timidez, de la baja autoestima, de la tensión nerviosa, son casos especiales que necesitan su estudio a profundidad para poder darle solución. Entonces, no se olvide de siempre llenar este factor intelectual, emocional, perdón, y vamos ahorita con los factores intelectuales. El nivel de capacidad mental es importantísimo para adquirir el aprendizaje de la lectoescritura. A la edad de 6 años aproximadamente, el niño cuenta ya con las funciones cognitivas necesarias para iniciar el aprendizaje de la lectoescritura. Entonces, es aquí donde nosotros tenemos ya que desarrollar y preparar al niño para la etapa de la educación primaria. Es decir, nosotros tenemos que desarrollar porque quiere decir que el chiquito entonces no porque tenga 5 años y este año vaya a cumplir los 6, pero esté en párvulos 6 años, en párvulos 3, pues yo no quiere decir que yo lo vaya a consentir demasiado. O es que al nene o a la nena no se le queda y yo ya no voy a seguir intentando. Al contrario, usted sabe que es en esta etapa donde la madurez ya llegó. Y pues también la etapa y el tipo de aprendizaje o la capacidad mental es donde ya está lista para que usted entre de una vez y eche a andar el barco de la lectoescritura porque ellos ya están listos, porque ya han unido puentes, ya saben moldear, ya saben trenzar, ya saben pintar, ya saben entorchar, saben seriar, arriba es abajo, adentro es afuera. Ellos ya saben todo este proceso. Entonces ellos ya están listos. ¿Por qué? Porque su fase de capacidad mental ya llegó al proceso madurativo. ¿A los cuántos años? A los 6 años, en la etapa 3 de párvulo, ¿verdad? Entonces, estos factores intelectuales son tan importantes y vitales en el proceso de la lectoescritura para entender nosotras cuándo, cómo y en qué momento podemos trabajar, ¿verdad? Muy bien, tenemos las habilidades cognitivas necesarias. ¿Cuáles son estas habilidades cognitivas necesarias? Tenemos la comprensión, el desarrollo lingüístico, la interpretación, atención y razonamiento. Cuando hablamos entonces de todas estas partes, tenemos una imagen en el lado derecho de las diapositivas, donde podemos ver aquí las habilidades cognitivas, que son la transferencia, evaluación, inferencia, síntesis, comparación, repetición, representación, porque entonces nosotros vamos logrando en ellos de que ellos puedan ya estar listos en el proceso del madurativo, en el cual podamos ver que a través de la observación, de la clasificación, del análisis, de la interpretación, pues ellos ya pueden ir avanzando y ya saben cómo es de que podemos ir nosotros entonces calificando el trabajo de los chiquitos y en qué edad, pues meramente podemos nosotros introducir el proceso y el avance de la lectoescritura. Es importante que ustedes lo conozcan porque no sabemos en qué niveles, pues del nivel de educación preprimaria vayamos a trabajar o pues posiblemente vayamos a dar nuestra práctica, ¿verdad? Entonces, es un proceso en el cual usted sabe qué enseñar, cómo enseñar y en qué momento lo va a hacer. Muy bien, vamos con la última que es, les tengo aquí una gráfica acerca de lo que es la madurez de la lectoescritura. Tenemos los factores, tenemos generales y específicos. Los generales son los fisiológicos. Cuando nosotros le enseñamos al chiquito que pues desde la parte en la cual él puede ir comprendiendo, puede ir aprendiendo a relacionarse y a desenvolverse. Cuando hablamos de la timidez
y del desarrollo de la conducta o del factor emocional, pues es también parte de esta conducta general que podemos ir involucrando dentro de los factores madurativos. Tenemos también los emocionales, de los cuales les hablaba, ¿verdad? Saber controlar cada una de ellas y saberlas poder darle seguimiento para que sí ellos puedan tener una mejor interacción dentro del medio que les rodea y dentro de usted y la educación que usted misma le está brindando. Los ambientales, ¿verdad? De los factores sociales vienen también los factores ambientales. Ellos tienen que aprender que su madurez pues también tiene que llegar hasta controlar el factor ambiental, es decir, a desenvolverse en cualquier momento, en cualquier lugar en el cual este niño pues pueda estar desarrollándose a través de su vida en los primeros ciclos años escolares. También tenemos, dentro de los generales, tenemos el factor psicomotor e intelectual. Psicomotor quiere decir que también nosotros hablamos del desarrollo del proceso de la simetría, y también tenemos el desarrollo del proceso conductual y también el desarrollo del proceso motriz. Cuando hablamos de motricidad, no solamente quiere decir que la motricidad la vayamos a tener en el cuerpo, también la tenemos en el espacio, en la orientación espacial en la cual nos desenvolvemos, nos involucramos. Lo hablaba en un tema el día de ayer y pues es tan interesante e importante. Pues les decía yo a las niñas, ¿verdad? En el curso específico de danza infantil, no, cuando hablamos de danza infantil, ¿qué es lo que se nos viene a la mente? Primeramente, ¿qué será lo que se nos viene a la mente? Baile, pues para el gusto de las grandes, pues podría ser, o de mis estudiantes podría ser, que les digo, reggaetón, podría ser canciones infantiles, pero no es así. Sí se trata de la música, pero muchos confunden la danza infantil como un curso pasajero, pero no es así. La danza infantil nos enseña también estos factores madurativos. A causa de ella es de que nosotros encontramos entonces la parte del proceso de maduración psicológico y psicomotriz, porque entonces vamos desarrollando a través de la música, a través de la danza, nosotros vamos entendiendo y vamos comprendiendo, como lo que les decía a ellas, ¿verdad? Si nosotros vamos a enseñar una consonante, una vocal, pues también tiene que ir a la par la danza infantil, tiene que ir siempre. Y qué mejor si nos ayuda con el proceso fisiológico, psicomotriz e intelectual para poder enseñar. Entonces no confundamos una cosa con la otra, porque sí es cierto, es muy bueno que a través de la danza infantil pues el niño no solamente pueda aprender, sino desestresarse, acomodarse al ritmo y pues ir viendo también cada uno de los factores necesarios y específicos que puedan presentarse dentro de la vida en común, ¿verdad? Entonces tenemos también los factores específicos. La psicomotricidad, la coordinación, la perceptomotricidad y el lenguaje. Cuando hablamos entonces de cuestiones específicas, quiere decir entonces que este factor madurativo, estos 4 factores madurativos intelectuales específicos, pues nos van a dar a conocer a nosotras, qué es lo que debemos de enseñar, qué es lo que esperamos, cuál es el avance, qué es lo que necesitamos y cómo lo vamos a lograr. Cuando siempre vayamos a enseñar a leer, empezar con el proceso de la lectoescritura, a leer y a escribir, empecemos por conocer desde los trazos hasta los nombres y de los nombres hasta la pronunciación, porque es muy importante. Hay personas que, bueno, siempre y cuando están enseñando una consonante o vocal, y pues de repente como no le enseñan bien el nombre del niño, o de la vocal, puede ser como un niño, ¿verdad? Si yo a un niño le digo Steven y su nombre real es Esteban, es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, él no va a saber si es Steven o es Esteban. Es lo mismo, por ejemplo, con la consonante M de mamá. Se llama M, no se llama M. ¿Por qué? Porque la M es el sonido de la M. Es M, no se llama M. Entonces, cuando ellos están leyendo en el abecedario A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, 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 entonces siempre van a ir cambiando ellos este proceso de persomotricidad y van a ir comprendiendo el aprendizaje en el cual pues ellos se van dando cuenta que el proceso de maduración
pues también va adentrándose dentro de las áreas en las cuales él se desenvuelva, pueda desarrollar cada una de las partes intelectuales dentro de los factores madurativos. Muy bien. ¿Tenemos alguna pregunta, alguna duda, Ángela? Belinda, ¿tenemos alguna duda? Señorita, no tengo ninguna pregunta. Bien, gracias. Gracias, Ángela. Belinda, ¿alguna pregunta o duda? Belinda. Belinda nos dejó aquí. Bueno, entonces quiero pasar al siguiente documento. Les voy a socializar el documento que les envié la semana pasada. Entonces necesito poder explicarlo y cómo es de que vamos a ir trabajando. Todas las dudas las resolvemos de una vez aquí, ¿sí? ¿Estamos bien? Les voy a mostrar ya lo que es el documento en sí. Yo les compartí el mismo documento. Listo. Bueno, tenemos ya el documento aquí. Colegio Preuniversitario Galileo, docente Denis Monterroso, material de apoyo para estudiantes de quinto magisterio parvulario. Ejercicios de grafolectura. Al igual que las vocales no se enseñan en el orden correspondiente, lo vamos a ver con las consonantes. ¿Cómo se enseñan las vocales? Empezamos a enseñarlas no en el orden correspondiente. Por ejemplo, no las enseñamos de la A a la U, sino iniciamos de las fáciles a las difíciles, ¿sí? Entonces, primero enseñamos todas las vocales, después enseñamos el orden de las vocales, ¿sí? Por ejemplo, la primera vocal que se enseña es la vocal I, la segunda, la O, U, A, E. Cuando ellos ya sepan que la vocal I se llama I, el nombre, sonido, trazo, pues entonces ya vamos nosotros con el proceso. Media vez el niño ya ha aprendido y ya ha conocido cómo se llaman, entonces vamos a repetir las vocales A, E, I. ¿Sí? ¿Sí, Ángela? Creo que a Kelly se le trabó la pantalla. No está escuchando nada. Debe ser el internet de ella porque al menos con el nuestro está bien. Que salga de sala y que vuelva a ingresar. Bueno, lo voy a escribir aquí en un chat. Sí, podrá ver, ¿no? ¿Podrá ver el chat? Creo que sí, señorita. Bueno, entonces yo no puedo aquí. Por favor, Ángela, envíale un mensaje que ella pueda salir de sala y vuelva a ingresar. Puede ser que sea el internet, la conexión a internet siempre, bueno, yo creo que ya estuvo. La conexión a internet siempre, cuando se va la conexión, siempre suele pasar esto. Vamos a esperar a que ingrese. Y es el internet de Kelly. Bueno. Ahorita me estoy comunicando con ella. Bueno, creo de que ella sí es el internet. Vamos a esperar a que pueda. Bien, ya salió de sala. Bueno. Sí, creo que sí es su internet. Bueno, vamos a ver si no, vamos a tener que decirle que pueda ver la reproducción de la clase en nuestro canal de YouTube, ¿verdad?
al igual que sus demás compañeros. Muy bien, Ángela, entonces sigo con la explicación. Entonces, como le decía, ¿verdad? Las vocales no se enseñan en el mismo orden, se enseñan desordenadas. Y cuando media vez ya hayamos terminado de enseñar las 5 vocales, es cuando enseñamos el orden, ya solo el orden, y es mucho más fácil así. Entonces, vamos a ver entonces cuál es el orden para enseñar las consonantes. El abecedario no se enseña en su diseño original por cuestión de esfuerzo y dificultad de comprensión o facilidad de la escritura y el sonido. Al igual que las vocales no se enseña igual. Vamos a iniciar a enseñar siempre desde la consonante M. Empezamos con la M, que la M pues específicamente sí se une con las 5 vocales, mame, mi, mu. Segundo, la consonante P de papá, pape, pipo, pu, porque no tienen ninguna dificultad. S, sa, se, si, so, su, también con las 5 vocales. L, la, le, li, lo, lu. Perdón. Y también tenemos la cuestión de la doble L, que es con la consonante A, la unión de la consonante A. Tenemos la D de dedo, que también la unimos con las 5 vocales, da, de, di, do, du. La N de nene, que es na, ne, ni, no, nu. La B de burro, ba, be, bi, bo, bu. Y tenemos también la unión de 2 consonantes, por ejemplo, bra, bre, bri, bro, bru. Y también tenemos BL, que es bla, ble. Cuando, por ejemplo, pronunciamos blusa y también pues algunas otras palabras, ¿verdad? Entonces, esta es la forma correcta de enseñar la consonante D. Ahí estamos, ya tenemos a Belinda en sala nuevamente. Muy bien, seguimos con la consonante F de foca, que sería entonces fa, fe, fi, fo, fu. Esta también tiene unión con la consonante R y con la consonante L. Por ejemplo, fra, fre, fri, fro, fru, fla, fle, fli, flo, flu. ¿Por qué? Porque vamos nosotros viendo entonces la parte de una vez en donde debemos de enseñar. Pero ojo con esto, cuando hay unión de 2 consonantes con vocal, las dejamos para enseñar hasta de último, ¿sí? Es decir, que primero enseñamos ba, be, bi, bo, bu, y después BR, porque ahorita, por ejemplo, si enseñamos la B de bota y no hemos enseñado la R de ratón, ¿cómo esperamos entonces de que el niño pueda socializar sonidos? Entonces, estas uniones de 2 consonantes con vocal las enseñamos de último, ¿sí? ¿Estamos bien ahí? Ahora, vamos con la G de gato. Esta tiene 3 sonidos y 3 tipos de uniones, que son gago, gagogu, jeji, huehui. Entonces, estas, pues nosotros la enseñamos primero gagogu, jeji, huehui de una vez también. ¿Por qué? Porque aquí ya enseñamos vocal y ya enseñamos consonante. Entonces, esta sí se enseña completamente como está. Y de una vez vamos viendo la unión con vocales. Por ejemplo, esta es la G de gato, la unión con las vocales no es igual a las demás. Entonces empezamos gago, gu, jeji, huehui, hasta con una canción. Cuando yo enseñaba esta consonante era tan divertido porque hasta podíamos hacer la ronda de la consonante G. Miren, una y tantas posibilidades, maneras y formas de poder aprender. Muy bien, tenemos la número 10, que es la H de hoja. Esta sí va con todas las vocales. Tenemos también la consonante J de jirafa, jajeji, joju, con las 5 vocales. Muy bien, también tenemos la K de kiosco, la K de koala, que es ki, ko. No podemos ir avanzando entonces con la siguiente. Permítanme aquí. Ahí estamos. Tenemos la Q de queso, que esta sí es propiamente que ki. Solo con
con la E y con la I, uniendo siempre la vocal U, ¿verdad? Solo se une con dos vocales, que, qui, más no, porque no podemos decir aqua, ¿verdad? Entonces, solo es queso o quisiera, ¿sí? Entonces, también debemos de tener mucho ojo con esto, cómo es de que se enseñan, cómo es de que se van estructurando las palabras y con qué vocales debo de unirla, porque no todas se unen con todas las vocales. Consonante R de ratón. Esta sí es rareriroru y con doble R, ra, re, ri, ro, ru, ¿verdad? Entonces vamos nosotros viendo aquí cómo va funcionando la metodología de la enseñanza de las vocales. No se enseñan en el mismo orden y no todas se unen con todas las vocales, algunas con significado diferente. Muy bien, tenemos la T de tomate, que aquí sí ya van todas. Tate, tito, tú y TR, consonante, unión de dos consonantes y vocal. Tra, tre, tri, tro, tru. Entonces, esta se enseña al final, al igual que BL, BR, FR y FL, ¿sí? Tenemos la consonante V, que sí con las 5 vocales también tiene unión. Consonante W, solo es gua, we, wi, wo, wu, ya no. W con U, ya no. Tenemos también consonante X, que tenemos xaxixixoxu con todas las consonantes. Tenemos Z de zapato, xaxixixoxu, esta sí. Y ojo, algunas pues dicen, ay no, es que como yo no quiero enseñarlo así, pues entonces yo me voy dando cuenta que no quiero decir el nombre real de la Z o el sonido real de la Z, pero el sonido real de la Z es Z, no es Z, es Z. Entonces vamos viendo nosotros esta parte de cómo ampliar el conocimiento y de poder enseñarle al niño que la Z es Z y que es así porque es así, ¿sí? Por ejemplo, zanahoria, zapato. ¿Por qué? Porque entonces nosotros ya le vamos dando otro sentido a la reproducción fonológica y vamos desarrollando también toda esta parte de la fonología, de la pronunciación con cada uno de los niños. Y por último se enseña la Y de yoyo, que esta sí se une con las 5 vocales y pues no tenemos ninguna dificultad con esto. ¿Está clara esta parte? Entonces, ¿sí? Belinda, ¿está clara esta parte entonces? Bueno, muy bien. Vamos a continuar. Aquí yo les coloqué unos ejemplos y dice así. Todo este contenido debe de ser realizado en su cuaderno de aprestamiento, según el ejemplo que se le dará a continuación. La fecha para recibir esta tarea es de esta fecha, es decir, del viernes pasado, en el cual yo le envié el documento, desde el viernes pasado, o bueno, dejémoslo en hoy, desde hoy, 8 de septiembre, hasta cuando salgamos de finales de ciclo escolar, ¿verdad? Hasta el día del examen. Es decir, entonces, que esta es una tarea para poder entregar el día del examen. Debe de presentar las planas sin llenar, pero debe de pintar los dibujos. Es decir, la plana usted la tiene que colocar en su cuaderno. Solo dar el ejemplo de la plana o solo escribir la plana, pero no la va a repetir, ¿sí? Solo va a colocar la muestra, no la va a repetir, pero sí, va a ser una plana por hoja. ¿Estamos? Debe de pintar los dibujitos. Utilice sus crayones de cera para especificar el trazo de las consonantes y vocales. Además, debe de incluir los números, así como se lo colocó aquí. Por ejemplo, M de mamá. Este color tenemos la parte del dibujito. Ese dibujito ustedes lo van a tener que pintar. Van a tener que colocar la consonante mayúscula, minúscula y también los trazos. Para colocar o para escribir la consonante pueden utilizar sus crayones de cera, de madera si pudieran, pero esos no muchos se ven, entonces mejor los de cera, como les pedí a inicio de año, pues entonces debemos de utilizarlos, ¿verdad?
Los dibujitos pueden ser pintados con crayones de madera o con crayones de cera, no importa. Esta es la muestra, pero no porque la plana esté llena aquí, ustedes la van a tener que llenar porque ya les especifiqué arriba que no se debe de llenar. Entonces solo van a poner muestra de una plana de la consonante M de mamá en minúscula y una muestra de la consonante M de mamá en mayúscula. ¿Estamos bien? Tal y como están aquí. Después viene la plana de la consonante con la unión de las vocales. Mame, mi, mu, se pone la muestra, mame, mi, mu, y no se realiza la plana. Después viene la asociación de las palabras. Mamá, maíz, mono. Palabras cortas que inicien con la misma vocal o consonante. No se realiza la plana solo, como está aquí, ¿no? Solo se realiza la plana, solo se deja la muestra de la plana, pero no se realiza. En ninguna se va a realizar la plana. Muy bien, y después me realiza los trazos de los números. Estos son muy fáciles de poder hacer. Así como está aquí la plana del número 1, así me tienen que hacer las planas de las consonantes y las vocales. Las vocales ya avanzamos, pero las consonantes ahora entonces, no importa si usted empezó de la A a la A, E, O, U, no importa. Pero con las consonantes sí va a ser en el orden que le acabo de indicar en la parte de arriba. Así tienen que presentarme todas su cuaderno con los dibujitos bien pintaditos y solo la muestra de la plana, no realizada la plana. Está el número 1, el número 2, está el número 3, también está el número 4, también el número 5. Pueden utilizar otros dibujitos para representar el número 5. También está el 6, 7, el número 8, 6, 7, 8, perdón, 9, 8, perdonen, el 8 va antes del 9, ¿verdad? Y de último se enseña el número 0, ¿sí? Igual el orden no es el mismo, entonces el 0 no tiene valor y primero enseñamos el número 1, el número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta llegar al número 0, ¿sí? ¿Estamos bien entonces con la presentación del contenido? ¿Hay alguna duda? Pueden preguntar. Entonces, las planas son esas de mami, mi, mamú, papi, pipopo, y así se va a hacer. Ajá. Y Así. tengo otra duda. Viera que yo en mi cuaderno ya no tiene muchas hojas, entonces no sé si podría hacer como que a la mitad una y después otra. Porque yo no Sí, tengo no mucho. hay ningún problema. Sí, ningún problema. Ajá. O puede utilizar el mismo cuaderno de prelectura. Ah, entonces está bien. Entonces no hay ningún problema. Esos cuadernos quiero decirles que sí me lo van a tener que entregar. Va a ser la única tarea, pero no quiere decir que usted vaya a salir de casa. Yo voy a recogerlos en un dado tiempo, en un determinado momento, y le voy a indicar, voy a, pues, de repente a pasar por el cuaderno, porque sí me interesa ver esta parte y calificarla, porque también necesito corregir algunos errores que pues prácticamente en lo que es la fotografía no se ve muy claro. Entonces sí, yo necesito que ustedes me puedan entregar ese cuaderno. ¿Estamos bien? ¿Sí? Entonces, ¿alguna otra duda? No, Belinda. Muy bien, gracias Ángela. Belinda, ¿dudas? ¿Preguntas? señor, creo que otra vez se le trabó. Bueno, entonces voy a escribirle a Belinda que pueda ver esta grabación de esta clase porque es muy importante, puesto que también debemos de nosotros ayudarnos, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por haber participado en esta clase. Si no hay más dudas ni preguntas, pues también espero de que puedan iniciar a trabajar. Las tareas, les soy clara, las tareas que voy a estar dejando, pues en prelectura van a ser unidas prácticamente con el curso de didáctica de la educación y algunos otros, ¿verdad? Porque se supone que van a estar trabajando
todas estas planas de aquí hasta terminar esta unidad, esta última cuarta unidad, pues no quiere decir que yo también las voy a recargar con mucha tarea, al contrario. Vamos a estar trabajando también en clase y espero de que puedan estar en todas las mismas. Y pues estoy para servirles y apoyarles. Cualquier duda, no les dé pena, no les dé miedo y pregunten. Las invito también para que puedan estar en la conferencia del día jueves. Inviten a sus padres de familia, es parte del punteo extracurricular. También compartamos la foto de nuestros representantes, a señorita y Mr. Galileo. Se encuentran en la página del colegio, la página de Facebook, Colegio Preuniversitario Galileo. Denle like a la foto original, a la publicación original, para que podamos pues ir viendo esta parte de la representación y podamos ganar, ¿sí? Entonces, Dios las bendiga y que tengan una feliz tarde.